Buenos días, mi nombre es Ángela Patricia Marín, yo soy fisioterapeuta de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente trabajo en la Clínica San Francisco en el área de cuidado crítico. Hoy les vengo a hablar del desacondicionamiento físico en el paciente críticamente enfermo. Entendemos el desacondicionamiento físico como el deterioro metabólico y sistémico del organismo a partir de las 24 horas de mantener una posición prolongada, un reposo prolongado debido a dispositivos o la condición clínica del paciente. Tenemos afectación por sistemas. Hoy les quiero comentar acerca de los 5 que considero más importantes, teniendo como un bono la salud mental. En el sistema cardiovascular pulmonar encontramos un aumento de la compliance venosa en un 20 o 25% en la estancia en UCI con quietud prolongada. Eso nos conlleva a una éstasis sanguínea y esa inmovilidad de la sangre y flujo, sumada a la imposibilidad de la activación de los músculos gastrocnemios, conlleva a una trombosis venosa profunda y probablemente terminará en un tromboembolismo pulmonar. Además de eso, debido a la debilidad de los músculos respiratorios por el desacondicionamiento físico, surge la imposibilidad de los pacientes de manejar secreciones por una tos efectiva, lo que finalmente lleva a telectasias y probablemente termine en neumonías por la no movilización de las secreciones. Además, el mantenimiento en reposo en una posición supina o de cúbito lateral a 0 grados o a 45 grados, que es lo máximo que se eleva a la cabecera en un paciente crítico en la UCI, encontramos alteración de la ventilación-perfusión por alteración de las zonas de West a nivel pulmonar, o sea que el transporte de oxígeno, el aporte al capilar disminuye. Lo que todas estas situaciones finalmente aumentan la dependencia de los pacientes de la ventilación mecánica. Si hay una mayor dependencia, hay mayor estancia en UCI y mayor riesgo de mortalidad. Neuromuscularmente encontramos supresión de los estímulos de los receptores kinestésicos, ya que no hay una posición, todo el tiempo el paciente está en supino, no hay posición de bipedestación ni sedestación, ausencia de movimiento y ausencia de carga articular de la gravedad, por lo cual disminuye el umbral de excitación de las fibras nerviosas, lo que finalmente desencadenará neuropatías o miopatías, según corresponda. Osteomuscularmente encontramos atrofia muscular de las fibras tipo 1, que son las fibras de reacción lenta, que son las que evitan la fatiga, y estas fibras son ricas en procesos de mitocondria y en metabolismo aeróbico. Finalmente, pues la deficiencia de oxígeno hace que dependan del metabolismo anaeróbico. Hay una pérdida de fuerza muscular diaria a partir del 7º día del paciente, el ingreso en UCI con una inmovilidad permanente. Hay una pérdida diaria de 0.7 a 1.5% de su fuerza muscular. Finalmente, cuando el paciente egresa de la UCI, en promedio hay un 25 y 40% de pérdida total en su fuerza respecto a su ingreso. Hay una disminución de la densidad ósea, se documenta un 8% de disminución en los minerales óseos mensualmente, y hay una rigidez articular por la inmovilidad del paciente. En el sistema integumentario encontramos que hay alteraciones sensitivas y del estado mental. Pacientes que, aunque no estén intubados, no estén sedados, por su condición mental o por su alteración sensitiva, no hacen cambios de posición, no sienten las cargas de peso, las descargas, entonces terminan generando úlceras por presión. Además de eso, pues la estancia en UCI, la malnutrición que puede ser asociada a esa estadía, conlleva una pérdida de la turgencia y un aumento de la resequedad de la piel. Además, el aporte de líquidos y de medicamentos permanentes para los pacientes hace que haya una probabilidad de edema, y eso termina también en lesiones integumentarias. Adicional, está afectado la salud mental, el sistema emocional. Es muy común ver en los pacientes de UCI en una estancia prolongada que hay una depresión, no solamente por la ausencia de contacto con sus familiares, sino que también hay angustias a nivel económico, sustento, el trabajo. Los pacientes adultos mayores que tienen pensiones se preocupan muchísimo por ir a reclamar sus pensiones, y eso es algo que los deprime y los agita un poco.
Además de eso, el sueño interrumpido, porque durante la noche enfermería está pasando todo el tiempo a poner medicamentos, a tomar signos, los despiertan. Y ese sueño interrumpido finalmente termina en un delirio que se suma al encerramiento de los pacientes en sus 4 paredes, entonces nos vemos bastante afectados. Les traigo aquí un artículo, es una revisión sistemática de cuidado intensivo del 2007 que habla sobre la incidencia de la debilidad neuromuscular adquirida en la UCI. Son 24 estudios en los cuales se diagnosticó a través de apoyos clínicos y electromiografía la incidencia de las complicaciones neuromusculares. En el total de los 24 estudios, 46% de estos hallaron complicaciones como las mencionadas. En pacientes con ventilación mecánica mayor a 7 días, la incidencia fue del 25%, esto apoyado en diagnóstico de herramientas clínicas. Y en pacientes igual con ventilación mecánica mayor a 7 días, incidencia del 58% diagnosticado con electromiografía. Pacientes con sepsis del 50 al 100%, o sea que la debilidad neuromuscular es un aspecto muy común en los pacientes que necesitan atención en cuidado crítico. Debilidad muscular igual al declive de la funcionalidad de los pacientes. Entonces tenemos en la gráfica que se muestra que cuando un paciente requiere de cuidados críticos, aumenta su tiempo de reposo en cama, aumenta la respuesta inflamatoria por citoquinas y está asociado también a un estado de malnutrición. Eso lleva a una debilidad muscular que lo único que nos va a conllevar es aumento de la duración y dependencia de la ventilación mecánica, como les había mencionado antes, por ende aumento de la estancia hospitalaria y además de la UCI, disminución de la función física y disminución de la calidad de vida. Hablando no solamente de la calidad de vida como la capacidad para movilizarse, sino también para interactuar con el entorno, desenvolverse en el aspecto laboral y sentirse una persona útil en la sociedad. Aquí les traigo un estudio cualitativo-cuantitativo de medicina intensiva del 2008. Es un estudio en donde se implementó una forma simple para calificar la funcionalidad de los pacientes y se divide en el nivel físico y en el nivel cognitivo. Este fue un estudio que se realizó a un año del egreso de los pacientes de la unidad de cuidado crítico. O sea, salieron, se les tomó la escala de funcionalidad, la forma simple de funcionalidad y al año se les volvió a evaluar. Entonces encontramos en el nivel físico, la función física, el rol físico, la función física como la capacidad para desarrollar un movimiento, el rol físico como la capacidad para desarrollar actividades de mayor demanda, el dolor corporal, la salud general. Y en el nivel cognitivo encontramos la vitalidad, que es la capacidad de sentirse con energías, la función social, la interacción con el entorno y las personas de la sociedad, el rol emocional de las relaciones interpersonales, aquí eran más familiares y de pareja, y la salud mental. Entonces, a grandes rasgos me parece importante explicar 2 punticos de la gráfica. En la línea continua delgada está la población de referencia, que es la población promedio a la que se le aplicó esta misma encuesta, y el puntaje. En el eje X encontramos los puntos que les mencioné anteriormente, y en el eje Y encontramos la puntuación que da de 20 a 100. Entonces, podemos ver que en la línea punteada están los resultados de los pacientes después del egreso de la UCI, y en la línea continua gruesa están esos mismos pacientes pero antes de la UCI. Entonces, como se puede observar, por ejemplo, en la línea continua gruesa están los pacientes pre-UCI, y en el ítem de rol físico encontramos que tenían una calificación antes del ingreso a UCI mayor de 80. Un año después de salir de la UCI, el mismo paciente presenta una puntuación en el mismo rol físico de una calificación de 60, que es la línea punteada. En cuanto al nivel cognitivo, encontramos un deterioro grande. En todos los ítems se ve el deterioro, pero en el ítem de la función social se ve que también hay una gran disminución, teniendo antes del ingreso a la UCI una calificación de 90 y posterior a su egreso a un año una calificación de 80. Entonces podemos ver que
El desacondicionamiento físico no es algo simplemente que se trata intrahospitalariamente o que simplemente va a afectar durante la estancia en UCI o 1 o 2 meses. Vemos que los pacientes a 1 año ni siquiera han sido capaces de retornar a sus actividades con normalidad. Para este síndrome de desacondicionamiento y todo lo que conlleva, pues la movilización temprana. Entonces, ¿qué es la movilización temprana? Es la aplicación precoz. Se estima que entre los 2 a los 5 primeros días del paciente al ingreso a UCI de la estancia prolongada en inactividad, en reposo, y de un tratamiento físico que va por etapas, como les comentaré próximamente. Como antecedentes, el desacondicionamiento físico no es algo que simplemente se ha hablado desde ahora, está documentado desde 1944 en la revista de Los Ángeles, en donde hablaban de la Universidad del Sur de California, el Departamento de Medicina, en donde se hablaba de la inmovilidad de los pacientes por operaciones ortopédicas. A esto se le sumaba la necesidad de sedantes para estos pacientes, de analgésicos, además de la inmovilidad necesaria en los procesos postquirúrgicos, y fue la primera vez que se documentó este tipo de alteraciones en la funcionalidad y la primera vez que se agregó el término y se le sumó la importancia al término de depresión. En la revista Chest encontramos que ya en 1975 se implementa o se documenta la importancia de la deambulación temprana en pacientes que requieren ventilación mecánica. Entonces vemos una imagen de un ventilador pues de 1975, en donde los pacientes ya hacían deambulación con requerimiento de ventilación, un paciente con traqueostomía crónico y ya con plan de acondicionamiento físico. La movilización temprana en UCI no solamente tiene aspectos buenos, hay algunas limitaciones y hay algunos riesgos cuando se implementa algún plan con un paciente. Los beneficios, por supuesto, que es que mejora el nivel de conciencia, al haber mayor estimulación, los pacientes están más alerta, interactúan mejor con el entorno. Hay una mejoría de la función del pulmonar y del estado cardiovascular, porque disminuye todas las incidencias que anteriormente les mencioné. Hay una disminución de los días de ventilación mecánica, por ende la estancia en la UCI, y mejoría del estado de ánimo total. Entre los riesgos que tenemos, que es que durante la movilización, así sea dentro o fuera de cama, pueden existir retiradas accidentales de dispositivos invasivos como catéteres, tubos orotraqueales, líneas arteriales. Es un riesgo que pues tratamos de minimizar en la movilización de los pacientes en el cuidado, pero es inminente. Deterioro gasométrico y hemodinámico, porque estamos exigiéndole al paciente un consumo mayor de oxígeno, por lo tanto podemos ver alteraciones en estos ítems. Dolor, disconfort, partir de una inmovilidad a la movilización, muchas veces presenta el paciente dolor. Riesgo de tromboembolismo pulmonar si existe trombosis venosa profunda. Si hay un antecedente de trombosis venosa profunda y movilizamos al paciente, hacemos que ese trombo probablemente se movilice hasta pulmón y nos termine en un TEP. Y riesgo de caídas. Por eso las actividades se hacen en cama con los pacientes que no pueden movilizarse sin ayuda, y pues ya fuera de cama cuando ya se pueden movilizar ellos solitos. La movilización temprana es beneficiosa, entonces quería como mostrarles con esta gráfica lo beneficiosa que puede llegar a ser. Esta es un estudio que habla de la temprana rehabilitación física y ocupacional en pacientes críticos con ventilación mecánica. Entonces fue un grupo de pacientes en donde es un estudio doble ciego, controlado, aleatorizado, en donde se tomaron 2 grupos, uno de intervención, el intervenido al que se le ejecutó el plan de rehabilitación, que fue dado por fases, como les comentaré próximamente, con un total de 49 pacientes, y un estudio control al cual no se le aplicó, con un total de 55 pacientes. Entonces les voy a contar como los ítems más importantes de esta tabla. El retorno a las funciones independientes después del alta hospitalaria, 29 pacientes en el grupo intervención volvieron a sus actividades básicas,
después del plan de actividad física, mientras que en el grupo control, siendo un grupo mayor, el grupo que no se le hizo nada, que fue de 55, solamente 19 pacientes pudieron volver a la actividad física, a la actividad básica con normalidad. El delirio en la UCI, contabilizado en días. Solamente 2 pacientes en el grupo de intervención presentaron delirio, mientras que en el grupo que no se intervino, 4 pacientes presentaron delirio. El Bartel, el índice Bartel, es una escala, una forma que se aplica a los pacientes, que incluye ítems como si se puede bañar solo, si puede cepillarse los dientes solo, si puede vestirse solo, si puede preparar sus propios alimentos, de ese tipo de preguntas. Y tiene una calificación que va hasta 100. Entonces, le aplicaron este Bartel, este índice de Bartel a estos pacientes, y en el grupo intervención, el grupo al que se le hizo el plan, obtuvieron una calificación de 75, mientras que en el grupo que no tuvo la intervención obtuvieron una calificación de 55. Duración de la ventilación mecánica en días. Los pacientes intervenidos con el plan de rehabilitación tuvieron una dependencia, estuvieron intubados de 3.4 días en promedio, mientras que los pacientes que no estuvieron intervenidos estuvieron dependientes de la ventilación mecánica 6.1 días. Y finalmente la mortalidad. Los pacientes que fueron intervenidos, el 18% desencadenó en muerte, y en los que no fueron intervenidos, el 25%. Aterrizando un poco más la movilización temprana a nuestra población y a nuestras limitaciones, entonces les traigo un artículo: movilización temprana, duración de la ventilación mecánica y estancia en cuidados intensivos, un artículo realizado por el Departamento de Movimiento Corporal Humano de la Universidad Nacional de Colombia en el Hospital de la Samaritana. En este estudio se tomó un grupo de 27 sujetos y un grupo control, el de 27 sujetos, el grupo de intervención, y se le aplicó un protocolo de movilización temprana de 4 fases. Se aplicó esta intervención 2 sesiones al día, 7 días a la semana, todos los días de la semana, y como resultados, finalmente, en comparación al grupo control, grupo intervención, se obtuvo que los pacientes intervenidos requerían 7.9 días de ventilación mecánica, mientras que los no intervenidos terminaban hasta en 14.3 días. Y en cuanto a la estancia en UCI, los pacientes intervenidos estaban en la UCI 10.75 días versus 17.5. Antes de implementar un plan de actividad física es necesaria una valoración previa a dicha intervención. Entonces está dado primero por el médico de la unidad, el que establece la estabilidad hemodinámica del paciente, sus antecedentes quirúrgicos, la agudización de la patología y posibles limitaciones que podamos tener durante el plan. Está la valoración fisioterapéutica, en donde valoramos los parámetros ventilatorios, qué tan beneficioso puede ser una movilización más activa, gases arteriales, valoración de la fuerza muscular y limitación en la movilidad que podamos tener. Enfermería hace una valoración de la piel y hace una lista de chequeo de seguridad del paciente. Y finalmente, lo ideal sería que estuviéramos en un grupo, que estuviéramos apoyados por nutrición, en donde ellos hicieran le dieran al paciente un soporte nutricional a partir de la tasa metabólica basal. No podemos exigirle a un paciente que tiene una malnutrición mucha actividad física, porque estamos agotando sus reservas que tiene para respirar, para ventilar. Entonces lo ideal sería que hubiera un soporte nutricional. ¿Cómo se mide el soporte nutricional o el aporte que se le debe dar a los pacientes dependiendo de su actividad física? Entonces todo se basa en la tasa metabólica basal. En la gráfica en la imagen que están viendo pueden ver cómo se calcula la tasa metabólica basal para hombres o mujeres. Incluye ítems como el peso, la altura y la edad en años. Y dependiendo a eso se multiplica por una tasa normal, en donde se puede definir si el paciente va a hacer poco o ningún ejercicio, si el paciente hace un ejercicio ligero o si hace un ejercicio moderado. Por eso es importante tener como un grupo interdisciplinar en la rehabilitación. La movilización temprana en la UCI está establecida en 4 etapas o 4 fases. Entonces, en la fase número 1 encontramos los pacientes inconscientes con Glasgow igual o menor a 8, con intubación odotraqueal no mayor a 72 horas, porque como les mencionaba, lo ideal es que estos pacientes inicien su proceso de rehabilitación de 2 a 5 días
al ingreso a la UCI. A veces la inestabilidad no lo permite, pero lo ideal es que así se haga. En este nivel 1 se hacen movilizaciones pasivas de las articulaciones. Lo que queremos es evitar la atrofia muscular, evitar la rigidez articular con la movilización del líquido sinovial. Le generamos al paciente estimulación táctil si necesitamos un despertar, y se hacen cambios de posición, no solamente para estimular kinesiorreceptores, sino también para alterar zonas de hueso y que haya una mejor relación ventilación-perfusión. En el nivel 2 encontramos pacientes que tienen ya la capacidad de interactuar, de por lo menos resolver o responder de 3 sobre 5 órdenes o comandos que se le dan. En esta fase hacemos descargas parciales de miembros superiores y miembros inferiores para la activación de kinesiorreceptores, movilizaciones asistidas y activas según sea la capacidad del paciente, y ya se hace la transición del decúbito a sedente largo en cama, de 45 a 90 grados, para intentar el punto para recondicionar diafragmáticamente al paciente. En el nivel 3 encontramos los pacientes que ya tienen una calificación de 3 sobre 5 en bíceps. Se hace sobre una escala Daniels, en donde 0 es inactividad del músculo, 1 son vestigios, 2 es capacidad de movilización de la extremidad o de activación del músculo, pero sin acción de la gravedad, 3 es cuando el paciente puede movilizar en contra de la gravedad de una extremidad o una actividad muscular, el 4 cuando puede vencer la gravedad con totalidad y puede tolerar alguna resistencia, y 5 cuando vence la resistencia. Entonces, con una calificación de 3 sobre 5 en bíceps que pueden vencer la gravedad, ya se hacen descargas parciales de miembros superiores y miembros inferiores, y se hace la sedestación a borde de cama, y el paciente ya con una fuerza de 3 sobre 5 en miembros superiores puede sostener su peso y puede ayudarse a la estabilidad de tronco y por ende entrenar balance. En el nivel 4 encontramos ya los pacientes que han tenido un proceso de rehabilitación o que no han tenido un proceso de deterioro tan extenso. Entonces ya encontramos calificación de 3 sobre 5 Daniels en miembros inferiores, cuádriceps específicamente. Son pacientes que ya pueden realizar la transición de sedente a bípedo y movilizan sus extremidades en contra de la gravedad con la resistencia. Ya se hacen ejercicios activos, no solamente libres, sino que también se hace resistencia. Entonces tenemos elementos como balones de boba, Theraban, cicloergómetros, diferentes implementos y herramientas que nos pueden ayudar, y ya empieza el proceso de ambulación. Aquí les traigo un artículo que habla sobre las limitaciones que encontramos para ejecutar los planes de rehabilitación o evitar el desacondicionamiento físico en los pacientes con estancia en UCI. Obviamente, si están en una unidad de cuidado crítico es porque están en un estado crítico que requieren atención, y a veces hay condiciones que no nos permiten iniciar un proceso de rehabilitación y condiciones que se extienden en el tiempo. Entonces, cuando vamos a iniciar ya un proceso de rehabilitación, el paciente ya está muy desacondicionado porque pasa muchos días sin atención por parte de fisioterapia. Entonces aquí les traigo como un consenso de expertos sobre recomendaciones sobre el criterio seguro para implementar la movilización en pacientes con requerimiento de ventilación mecánica. Entonces, utilizan unas gráficas que es como un semáforo verde, amarillo y rojo, en donde verde dice que hay un bajo riesgo para realizar la actividad, amarillo que hay un potencial riesgo, y rojo que definitivamente hay un riesgo significativo y que finalmente va a llevar como consecuencia a un evento adverso. Entonces, realmente esta lista de chequeo es muy extensa, pero solamente les traigo como algunos ítems para que vean las limitaciones que tenemos al momento de realizar actividad. Que un paciente esté intubado no limita ni los ejercicios ni dentro ni fuera de cama. Bueno, las tablas están dadas por las consideraciones, los ejercicios dentro de cama y los ejercicios fuera de cama. La intubación orotraqueal no nos limita. Hay pacientes que, como les mostré en una de las imágenes de los artículos de los antecedentes, deambulan con vía aérea artificial, ya sea tubo orotraqueal o traqueostomía, y requirientes de la ventilación mecánica. Que haya una traqueostomía tampoco es una limitación.
Que haya una fracción inspirada de oxígeno menor o mayor a 0.6 ya es limitante. Si es menor a 0.6, o sea, si tenemos una FiO2 menor al 60%, no hay limitación en que realicemos actividades dentro o fuera de cama. Pero si ya necesitamos un aporte mayor al 60%, es necesario que consideremos si es realmente necesario realizar esa movilización dentro o fuera de cama, porque ya puede haber un riesgo medio. En cuanto a la saturación, a la pulsoximetría de pulso, si el paciente tiene una saturación mayor a 90%, podemos realizar actividades dentro y fuera de cama, pero si la saturación con la movilidad disminuye por debajo del 90%, definitivamente está contraindicado hacer actividades fuera de cama y deberíamos hacer las actividades en cama con cuidado, siempre bajo permanente monitoría. Y en cuanto a la frecuencia respiratoria, si el paciente tiene frecuencia respiratoria menor a 30 respiraciones por minuto, está indicado hacer las actividades dentro y fuera de cama. Pero si ya tiene una frecuencia mayor a 30, deberíamos tener cuidado sobre las movilizaciones que hacemos en los dos ambientes, siempre monitorizándolo. En cuanto a la ventilación mecánica, definitivamente la ventilación mecánica de alta frecuencia los pacientes con requerimiento de ventilación de alta frecuencia está contraindicado que realicen actividades físicas fuera de cama, pero podemos hacer actividades dentro de la cama. Y en cuanto a la PIP, que es uno de los parámetros como de más cuidado en la ventilación mecánica, tenemos que si tienen una PIP menor a 10, las actividades se pueden hacer con tranquilidad fuera y dentro de cama, pero si ya la PIP tiene un requerimiento de PIP mayor a 10, deberíamos considerar las actividades en los dos ámbitos. Finalmente, quiero como dejar expuesto o reafirmar lo importante que es el movimiento en cualquier ámbito de la vida, pero es realmente importante cuando un paciente no puede movilizarse por sí mismo y está en un estado prolongado de reposo, que se empiece la actividad física de manera temprana. Ya vimos que hay consecuencias no solamente en el estado intrahospitalario, sino también consecuencias para su desarrollo humano, social, fuera de la UCI, un año o más tiempo. Entonces finalizo con esta frase que dice: lo que no se mueve se atrofia y lo que se atrofia termina muriendo. Gracias.